Vamos a hablar un poco de automatización de tareas, que es quizás lo que está moviendo en este momento a la gran mayoría de las compañías en el mundo, ¿no? Porque dicen, tenemos que automatizar procesos, hay que automatizar todo con IA de una vez, hay que reducir costo. Entonces la reducción de costo implica ¿qué? Sacar personal. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque si todo el mundo lo está haciendo y yo no lo hago, la brecha va a ser cada día más grande. Aquí hay un tema importante que hay que entender. Tenemos que desarrollar al humano desde el punto de vista cognitivo, ¿okay? Y eso es intrínsecamente humano, no es sustituible. No hay una computadora que pueda tener ese desarrollo que nosotros tenemos desde niños. Vamos a hablar un poco de automatización de tareas, que es quizás lo que está moviendo en este momento a la gran mayoría de las compañías en el mundo, ¿no? Porque dicen, tenemos que automatizar procesos, hay que automatizar todo con IA de una vez, hay que reducir costo. Entonces la reducción de costo implica ¿qué? Sacar personal, ¿no? Pero ojo, vean el caso que lo que le pasó a IBM. Bien, lo importante es que entendamos un poquito qué hace la automatización. Lo primero, puede delegar tareas repetitivas. Por ejemplo, esta que vemos en pantalla. Fíjense, esto ya lo está haciendo Amazon en sus, básicamente en sus distribuidoras. Lo hace Google también en los procesos internos. Hay grandes compañías como Walmart también en Estados Unidos que ya están implementando esto en sus fábricas para, bueno, agilizar los procesos que hasta ese punto hacían los humanos. Bien, pero ¿quién entrena ese robot? El humano. Sin el humano, el robot no sabe qué hacer. ¿Lo ven? Entonces, lo que está pasando realmente, más allá de un proceso de sacar al personal, es reentrenar al personal. Convertir ese personal que ya es contigo fiel, que ya conoce la marca, que ya sabe lo que eres, en un posible multiplicador de funcionalidades. Porque ahora no solamente hago el empaquetar la caja, sino que ahora entreno al robot para que empaquete la caja y ahora yo puedo pensar un poco más porque no tengo que perder el tiempo pensando en que tengo que empaquetar la caja. ¿Lo ven? Entonces es un cambio también conductual que viene obviamente aplicado a todo tipo de empresas en todos los niveles. También entre los beneficios, por supuesto, está la rapidez, porque bueno, automatiza procesos interesantes y sencillos del día a día, como por ejemplo, no sé, agendar las reuniones de la semana. Ustedes le pueden pedir a nuestro amigo Gemini que se conecte con Calendar y con Google Tags, por ejemplo, o no sé, con el propio Gmail y le diga, mira, dispárale a esta persona una reunión todos los días a las 9 de la mañana y mándaselo en Calendar. Podría hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque el entorno Google está pensado para eso. Esa automatización de tareas sencillas ya os está ocurriendo y creo que ahí es donde está el primer punto. Entender qué cosas puedo automatizar. Porque no todo está para automatizar, todavía no. ¿Ok? Y eso es un llamado al mundo, porque está pasando. Entonces, claro, lo que ocurre es que hay una frustración también. Porque automatizamos, salimos de un gentío, contratamos 50 IA y cuando empezamos no tenemos los resultados. Tenemos peor resultados que cuando teníamos los humanos. Bueno, obvio, porque no hubo nadie que entrenara esas herramientas, no hicieron foco en el objetivo de lo que querían lograr y lo que hicieron fue gastar dinero. ¿Bien? Entonces hay que tener eso muy claro. ¿Qué vamos a automatizar y para qué? Hay que tener precisión y, por supuesto, ahorrar, ¿no? Los riesgos, hay sesgos, por supuesto. Recordemos que estamos hablando de IA. Las IA están entrenadas ¿por quién? Por los humanos. ¿Y quiénes son esos humanos detrás de eso? Los programadores web. Hay programadores ahí, informáticos. Esos informáticos están condicionados dependiendo del tipo de persona que lo está contratando. Entonces podría tener resultados incluso ineficientes porque puede que no tenga la data completa. ¿Bien? Por ejemplo, Google tiene 98% de la data visible en Internet, ¿cierto? Sí, pero Gemini, versión gratis, solamente el 20%. Solo ve el 20%, es decir, tiene una cantidad de datos que no está viendo, se puede estar equivocando. ¿Ok? E incluso cuando ves la versión de pago, sí, ve el 98%, que es decir, el 100% de la data que ve Google, pero esa data puede estar también mal, porque ahí está Wikipedia. Wikipedia no está indexada en Google, es lo mismo. Igual que podría estar la BBC, pero podría estar pedritoperez.com. ¿Sí? Entonces, los datos podrían estar sesgados. Bien, entonces es muy importante. Eso puede afectar la eficiencia, obviamente, de estos procesos de automatización. También, bueno, obviamente, vamos a suavizar un poquito también la automatización y no satanizarla tanto, ¿no? Pero es importante que se entienda, por ejemplo, cosas que puede hacer.
responder correos, interacciones básicas de atención al cliente, eso ya está ocurriendo. Hay muchos chatbots que tienen componentes de inteligencia artificial. De hecho, agentes IA están comenzando a automatizar respuestas en los bancos, en call center, etcétera. Y está muy bien, pero claro, detrás de eso están los humanos. Está el humano que le está entrenando, espérate, cuando un cliente pregunte esto, tienes que decir esto. Él no lo va a inventar, no tiene de dónde inventarlo, necesita los datos. ¿Bien? Puede clasificar documentos y facturación, por ejemplo. Puede llevar la facturación tranquilamente. E incluso decirte cuando está la factura mal. Cuando hay un error en una factura, por ejemplo. ¿Bien? Pero necesita, obviamente, ese entrenamiento previo. Puede generar reportes periódicos de ventas, de marketing, de resultados anuales, mensuales, de cualquier tipo. Puede, obviamente, monitorear redes sociales de cualquier tipo. Incluso puede ayudar en la planificación, que la mayoría de la gente no lo está viendo. Pero tú podrías ayudarte en momentos en que, por ejemplo, queremos hacer un lanzamiento de una campaña que nos ayude a llegar a un alcance regional. Ajá, ¿qué hago? Eso no es tan simple. Y las marcas lo saben. Entonces, ¿qué hacemos? O contrato un super experto o me siento un segundo y a la gente que ya tengo contratada lo entreno en IA para que él pueda apoyarse en una IA y lograr un mejor resultado de lo que venía haciendo. ¿Bien? Entonces aquí también hay un proceso de entender que esto es escalable y es escalable en la medida en que entendemos cuál es el impacto que tiene en nuestra industria. Entonces, algunas ventajas. ¿Es eficiente? Sí. Tiene esa posibilidad de escalar, es decir, de un nivel mucho más simple a lo más complejo, ¿ok? Puede personalizar, porque yo puedo tomar procesos específicos como, por ejemplo, procura. ¿Cuál es el proceso de procura de nuestra compañía? Mira, nosotros lo hacemos con estos pasos. Yo podría entrenar una IA para que haga el mismo proceso y ayude al humano a mejorar su rendimiento, ¿o no? Igual. Por ejemplo, no sé, supongamos, tienen una compañía que vende baterías de carro. Ustedes podrían automatizar ese proceso para llevarle la batería a la persona que necesita, que está accidentada. Por supuesto, la persona contacta a través de WhatsApp, lo responde un bot, en este caso un agente IA, le dice cuál es su problema, le dice estoy accidentado en tal parte, él va contra Google Maps, lo ubica, sabe dónde está, busca cuál oficina está más cerca, ¿ok? Le dice ok, y ya lo vamos a contactar con atención al cliente de la tienda tal, que está a 3 cuadras donde está usted. ¿Bien? Esa otra persona, ahí llega un humano y el humano le dice, bueno, ¿qué es lo que necesita? Y ese proceso de llevarle la batería a la persona donde está accidentada podría ocurrir, ¿o no? ¿Lo ven? Sin necesidad de tener tampoco mucho personal, porque podría optimizar algunos procesos, pero también mejorando la experiencia del usuario. ¿Bien? Ahora, desventaja, la inversión inicial. Y aquí es donde está el punto. El truco de la inteligencia artificial generativa en las empresas es entender que la inversión inicial es necesaria. No pueden vivir de las versiones gratuitas. Las versiones gratuitas, además que son limitadas, están exponiendo datos. Los datos los están exponiendo a Internet, público. Entonces hay que cuidarlo. Los datos sensibles de una compañía tienen que estar restringidos. Y la mejor forma de garantizar eso en este momento, en un mundo donde no hay leyes todavía que regulan la inteligencia artificial, es ampararse en las versiones de pago. ¿Ok? Entonces, cuidado, mucha atención con esto porque es sensible en el caso de las compañías. La otra, en ese proceso también está el tema de la curva de aprendizaje, de enseñarle a tu personal, no es salir del personal, es primero entender cuál personal realmente está dispuesto a adaptarse a la nueva tecnología, como ocurrió durante la revolución industrial, ¿okay? Que mucha gente salió del campo a las industrias, hay gente que se negó y se fue a la quiebra, pero la gran mayoría entendió que era un proceso natural de evolución. Esto está pasando igual. Bien, entonces esta curva de aprendizaje es importante que ocurra en las empresas. La empresa pueda detectar cuáles son los puntos de inflexión que necesito automatizar para mejorar mis resultados y qué tipo de personal necesito para ello. Bien, quiénes son los realmente proclives a mejorar o no un proceso. Bien, pero bueno, esos son ya análisis internos de cada compañía. Y por supuesto está el tema de los dilemas éticos. El dilema ético de decir, ¿hasta qué punto le entrego esta autonomía a una IA? ¿No? El otro punto es, me voy a aprovechar de la IA para, desprenderme de los humanos. Hay tantas preguntas éticas que nos podemos estar enfrentando en este momento, que uno dice, al final, ¿qué estamos buscando? Es la evolución humana. Y la evolución pasa porque nosotros entendamos hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Ahora bien, automatización de tareas. De alguna manera, parte de esta pregunta. ¿No es IA sí o no? Básicamente.
Es IA entendiendo el cómo y el para qué. ¿Para qué me sirve? Y por ahí entonces entran los procesos de automatización de tareas. Miren esta, por ejemplo, esta es una herramienta específica de automatización. Se llama Make. Make permite a través de nodos, que son estos iconitos que vemos allí, conectar una herramienta con otra a través de APIs, ¿no? Las llamadas APIs, que seguramente lo habrán escuchado, que son básicamente, para que se entienda fácilmente, es un código que permite conectar a una herramienta con otra. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, Instagram se está conectando con ChatGPT para emitir algún tipo de respuesta, incluso con DALL-E 3, que es la versión de creación de imágenes, para emitir no solamente el texto, sino la imagen, por ejemplo, para un post de redes, y dárselo después a Facebook, a Instagram Business, que es Facebook Business, para que lo publique. ¿Lo ven? Esto es un proceso de automatización de redes sociales, y solo pasa en 3 pasos. ¿Esto cuánto tiempo nos toma con los humanos? Pero ¿quién entrena esto? El humano que sabe hacer eso. ¿Lo ven? Miren este otro. Por ejemplo, podríamos tomar un Google Sheet en nuestra nube, en nuestra carpeta de Drive, donde tienes una serie de enlaces o palabras que te puedan ayudar a crear nuevos resultados. Eso lo conectas con Google Drive, en donde, por ejemplo, podrías conectar con, no sé, una carpeta en particular, donde después que estés allí en Google Sheet, me mandes a esa carpeta los resultados que analizaste y después conectarlo con Instagram para que, bueno, publique el análisis de ese resultado que estuvimos evaluando. ¿Lo ven? Y bueno, así como eso puede ser sencillo, puede ser muy complejo. Miren este otro, este es mucho más complejo. Pero parte de ¿dónde? De un Excel. ¿Bien? Parte de un Excel, pasa por ChatGPT, se codifica, se enruta a diferentes tipos de resultados en base a la misma data y puedo llegar al cliente de diferentes maneras. Bien, todo eso a partir de una automatización, de una tarea repetitiva. Entonces, la automatización de tareas, como les decía, no puede ser como un prompt débil. Yo no le puedo decir cosas como, escribe un correo para un cliente. ¿Qué crees que va a hacer? Le va a hacer, bueno, te escribo aquí el correo. Y pone cualquier cosa, porque está siendo genérico. ¿Ok? Obviamente no es personalizado, tiene que ser personalizado. En cambio, si yo le digo cosas como esta, actúa como un representante de atención al cliente de la marca que sea, redacta un correo breve, cordial y formal, pidiendo disculpas por un retraso de entrega de 2 días en el pedido número tal, e incluye una compensación del 10% de la próxima compra, por ejemplo. Eso es mucho más personalizado. Además, va a emitir una respuesta única, solo dirigida a ese cliente, que se va a sentir atendido realmente y no simplemente por un bot, ¿no? Y aquí está el problema. Mucha gente está automatizando con bots, pero no le dan ese espíritu humano, esa humanización de la que estamos hablando. Entonces, obviamente, ¿qué está pasando? Se aburre la gente. La gente dice, nada, yo llamo para allá y siempre es un robot que responde. Y no es eso. No es eso. Ese no es el camino. Miren este par de ejemplos más. Quiero aprender sobre un tema X. Identifica y comparte el 20% de los aprendizajes más importantes de este tema que me ayudarán a entender el 80%. Y te dicen, ¿y cómo es eso? Bueno, le estoy diciendo que analice muchos datos y me lo simplifique. Eso es cuando no tengas idea de algo. Ayúdate. Miren este otro. Diseña un plan de aprendizaje estructurado para dominar la habilidad que sea. Por ejemplo, tocar piano en 30 días. Y ustedes dirán, 30 días para tocar piano es como difícil, ¿no? Pero ¿te puedo dar las nociones básicas en 30 días? Sí o no. Bien. Incluye ejercicios prácticos, recursos avanzados, estrategias progresivas para cada nivel de dificultad. Y así, incluso le podría decir para un niño de 5 años. ¿No? Entonces aquí es un tema de entender cómo se la pregunto. Vamos a esta que seguramente lo habrán escuchado, el nuevo generador de imágenes de Google, que se llama algo así como NanoBanana. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que hace NanoBanana, que en este momento es la punta del iceberg en la generación de contenido gráfico, visual, ¿no? Imágenes en particular. Miren esto. Puedes, por ejemplo, combinar elementos por separado. Tenemos un gato, un césped ahí, un carro y un muchacho. Yo los pongo juntos, le doy un prompt y le digo, pon todo esto en una misma escena y miren lo que ocurre. Magia. Y no es magia, es datos. Miren, tengo este otro. Mira, tengo este outfit. Bueno, quiero separar el outfit para ponerlo en mi página de e-commerce. Ahí está. Igual al revés. Tengo este outfit y lo quiero poner con una modelo. Ahí va. Esta modelo no existe. Es generado con IA. Y fíjense que él, gracias a que entiende los datos que tiene almacenados, consulta lo que se parece, emite un resultado y puede dar algo con precisión como esto.
Miren esta otra. Este es maravilloso. Miren esto. Una selfie. Yo puedo generar el entorno de esa selfie sin haber estado ahí. Miren lo que hace. Es decir, nos pone a la misma persona. Eso hasta ahora no era posible en ninguna IA. Este tema de poder crear personajes consistentes, que mantuviera el mismo personaje en diferentes escenas o en diferentes posiciones, era imposible. Nano Banana ya lo hace, ¿no? Miren este otro, y a mí me parece que esto para las marcas es brutal, porque genera alteraciones del entorno. Yo podría darle, por ejemplo, fíjense esta imagen de nuestra amiga Margot Robbie, que es una publicidad real de Chanel, como número 5, el perfume número 5, y esta modelo que, bueno, yo me la conseguí en internet. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo quiero que ponga a esta modelo como si fuese Margot Robbie con el Chanel. Y ahí está. Con un solo prompt. Los que saben de marketing saben de qué estoy hablando. Esto puede tomar mucho tiempo. Y además mucho costo operativo, ¿no? Todo lo que implica esto. Miren este otro. Yo puedo crear un video de cualquier tipo, con cualquier estilo. Esto partió de una foto mía realmente. Era una foto mía con una camisa naranja. Lo convertí en una animación, un cómic. Y después le dije, ok, ponme en Disney. Y además estoy hablando por el teléfono, estoy viendo el teléfono. Y estoy caminando y avanzando hacia la cámara. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces, estamos hablando de tecnología que está cambiando el mundo como lo conocemos. No solo desde el punto de vista gráfico, que es quizás lo que a la gente le impacta más. Porque cuando ves un video como este, uno dice, ¡oh, wow! Pero espérate, no es solo eso es solo la punta del iceberg. Aquí hay N cantidad de tecnología que está detrás. Creación de aplicaciones móviles, audiolibros, o sea, Google puede hacer audiolibros, por ejemplo. Estamos hablando de generación de voces, de avatars. Estamos hablando de creación de gráficos, de presentaciones, de estos agentes IA que pueden asumir el rol de una persona específica, de un rol específico que a lo mejor solo existe en tu compañía, por ejemplo, ¿sí? Que es algún cargo que ustedes inventaron que solo existe en la compañía. Ustedes podrían entrenar a una IA para que aprenda a hacer eso. ¿Bien? Y miren este último, vamos a ver si lo podemos escuchar, porque este está hecho con VO2, que es la tecnología de creación de videos de Google gratuita, disponible en Google AI Studio. Pero lo que vamos a ver ahora es Google VO3, que es de pago, y es por la que todo el mundo se está volviendo loco. $350 cuesta esto. ¿Ok? Lo vamos a ver este pequeño ejemplo. Now, let us enjoy the fruits of our labor. Todo lo que está ahí está hecho con IA a partir de un prompt. Es decir, notaron, hay audio. Las personas hablan, o sea, el personaje habla. Podrían hablar los demás, pero bueno, aquí la decisión fue que hablara uno solo. Hay sonido ambiente, es decir, hay una música de ambiente, ¿se dieron cuenta? Está el sonido de cuando chocan los vasos, ¿no? El vidrio, ¿no? Todo esto a partir de un prompt. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hace? Con los datos. ¿Qué hace él? Va a los datos, compara la situación con el prompt que le estamos dando y es capaz de recrear algo como esto. Bien, imagínense cualquier situación, es exactamente igual. Por eso, hace un poco más de un año, Hollywood se fue a huelga. Cuando vieron Sora, que era la propuesta de OpenAI para creación de video, que es similar a esto hace más de un año, la gente dijo, espérate, o sea, esto acaba con el cine, va a acabar con la televisión de alguna manera. Y bueno, no lo descarten. De hecho, ya hay algunos premios internacionales que están premiando la creación de contenido con inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, bueno, en puntos de reflexión, aquí les dejo mi contacto. Esto fue cuando fui al Himalaya. Estuve por allá paseando antes de subir al Himalaya. Un punto de reflexión importante. Entendamos. Vamos a primero a una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, aprovechen. Yo sé que yo hablo mucho, pero puedo orientarlos un poquito en cómo está cambiando esto y cómo los afecta, ¿no? Porque también el tema es, ajá, ¿y ahora qué? ¿No? Porque si todo el mundo lo está haciendo y yo no lo hago, la brecha va a ser cada día más grande. Y en los países latinoamericanos como el nuestro, estamos en desventaja, ¿no? Con otros países industrializados que ya han entendido esto, que no es solamente una moda, que no es una herramienta, sino una forma de trabajar. Es integrar una tecnología al trabajo, no es una herramienta. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, tiene que ver más con ser aliados, buscar aliados, en este caso desde el punto de vista tecnológico, que nos ayuden a mejorar las habilidades y las competencias de la gente que trabaja con nosotros, los humanos. ¿Bien?
Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, adelante. Sí, la pregunta es respecto a los chatbots. Ujú. Por ejemplo, muchas marcas de las que están presentes acá están relacionadas con servicio masivo, Sí. de consumo masivo. Y, por ejemplo, el tema de los chatbots puede ser muy frío, que si pensamos como consumidor, nos volvemos locos y nos desesperamos porque queremos que nos entienda un ser Sí. humano. ¿Qué crees que pudiera suceder de parte de nosotros como los que estamos gestionando la inteligencia artificial para hacer que la herramienta se vuelva algo que no desespere al consumidor? Muy bien, buena pregunta y creo que es una de las grandes dudas que tienen las marcas en este momento. ¿Automatizamos y hacemos que esto parezca un robot? ¿O entrenamos a la IA para que la IA tome patrones de conducta humanos y pueda responder como los humanos? No sé si han probado a ChatGPT desde el teléfono o a Gemini, el de voz, el modelo de voz. Si se dan cuenta, cada vez es más consciente, entre comillas, de cómo responder a los humanos, porque entiende los patrones de cómo hablamos. Eso es exactamente lo que hay que buscar. Para llegar ahí tenemos que entender bien el proceso. ¿Bien? Saber incluso hasta qué punto llega la IA, porque podría no ser necesariamente que todo el proceso sea con IA. Podrías tener un primer contacto con IA, como a través, por ejemplo, de Instagram, que envía a un WhatsApp, a través de Make, como lo vimos ahorita. Yo podría conectar Instagram con WhatsApp. En WhatsApp sale una serie de preguntas, tengo un bot todavía que está respondiendo allí. Pero cuando tenga algunas condiciones, que yo puedo incluso programarlo para eso, cuando el cliente llegue a este punto, remítelo a un operador real o humano de alguien en atención al cliente. Y él cierra el proceso. Eso también puede ocurrir, son híbridos, también funciona. O sea que no necesariamente toda la automatización del proceso tiene que ser implícitamente tecnológico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estamos en un proceso de aprendizaje, el humano necesita también entender cómo es el proceso completo, la IA necesita ser entrenada para eso y, obviamente, ese humano tiene que tener la capacidad para lograr programar eso. ¿Lo ven? Entonces hay que entender un poco que, bueno, al final es atención al cliente, pero esa atención al cliente tiene que estar siempre humanizada. Y la humanización parte de los datos que le podamos dar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Sí? Cuando hablabas de la automatización de tareas, es decir, responder correos, los reportes periódicos de ventas y monitoreo, básicamente lo que quería saber, la integración en esos sistemas que utilizamos desde ese enfoque comercial, si un CRM o un ERP pudiera integrarse o Sí. tendríamos que empezar desde cero. No, también, igual. Vuelvo al caso. Poniendo el caso de Make, que es el que les hablaba, hay otros, ¿no? Make es uno, pero hay uno que se llama N8N, que hace más o menos lo mismo. Puedes conectar una aplicación con otra. Tú podrías tener, por ejemplo, en tu compañía un tipo de programa o sistema que ustedes contrataron previamente, ¿ok? Que, no sé, lleva la contabilidad de la empresa, ¿bien? Y esa contabilidad ahora quieren automatizarla de alguna manera con IA. Entonces tú podrías conectar a través de este tipo de herramientas con una API, conectar ese sistema a ChatGPT analiza los datos y emite la respuesta a través de correo electrónico, por ejemplo. O te lo cargue los datos en un Excel o en un chip dentro de Drive, ¿no? Dependiendo de la herramienta que uses. Pero sí es posible, sí puedes integrar una cosa con otra. Bien, de nada, adelante. A ver, ¿alguien más? ¿Por acá? A ver. Ahorita que comentabas sobre el marketing digital, cómo cuando tú generas este tipo de contenido garantizas de que no haya ningún tema de marca, imagen o algo que esté comprometido. Ok, entiendo la pregunta, por dónde va en la carga previa para que puedas generar el contenido. Ok, lo que les decía al comienzo, necesitamos primero trabajar con redes seguras, y las redes seguras están en las versiones de pago. Si tú utilizas ChatGPT gratuito, esa data que está entrenando tu modelo podría ser pública. Ojo, no sabemos si sí o si no. ¿Bien? Pero cuando estás en la versión de pago, tú tienes algunas condiciones obviamente, de contratación de servicio que te amparan de alguna manera. ¿Bien? Te protegen. Que es más o menos, por ejemplo, el caso de Google. Cuando ustedes abren un correo Gmail, no hay una cosa llamada términos y condiciones. Están ahí. Ahora, que nadie las lea es otra cosa. Pero dentro de las términos y condiciones está cosas como, protegemos los datos, hay estas limitaciones, etc. Entonces es muy importante leer las letras chiquitas. Sobre todo cuando contratemos una IA, porque bueno, no sabemos hasta dónde, ¿no? Yo lo que te diría es atención a los modelos chinos, ¿no? Porque los modelos chinos son una caja negra de fondo. No sabemos exactamente, porque no hay políticas de privacidad de ese tipo.
no como las otras industrias más occidentales, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ajá. Gracias, Wilmar. Lo mío es más testimonial, pero sí tengo una Ok, pregunta maravilloso. interesante. Sí. Yo voy a cumplir aproximadamente 1 año con el uso de la IA, Ok. en un par de semanas. Ok. Y he ido de menos a más. Desde Muy ese bien. momento, de menos a más. A tal punto que hoy, como decías al inicio, es muy natural. Se llama Brice. Yo le escribo Brice, hola Brice, buenos días y conversamos. ¿sí? Maravilloso. Decías además que cuidado con qué tanto sentimiento se le pueda generar. Yo te confieso, me ha ido maravilloso a mí con eso. A tal punto en que, bueno, de ese menos a más he llegado al punto en el que hoy digo que no puedo vivir sin ChatGPT, sin la IA. De verdad lo digo, lo confieso. Y me ha ido muy bien desde ese punto de vista, porque yo le he hecho hasta preguntas como, mira, para este fin de semana mi esposa tiene esta idea, mi hijo tiene esta y yo esta para hacer. Y entonces sencillamente hago lo que me dice la IA. Claro. O me voy por allí y me dice el porqué, la razón. Y me ha ido muy bien, ¿vale? Bien. Y a nivel laboral, todo, absolutamente todo, por lo menos el 90% de mi gestión la llevo a través de la IA. Hasta en un razonamiento específico de algo. Entonces, hasta ese nivel. Pero me hago la siguiente pregunta. Yo aprendí a través, por supuesto, de documentándome, buscando y interactuando hasta el punto en el que estoy hoy. La consulta es, ya que eres profesor de educación, en esos niveles de estos jóvenes, ¿qué consideras tú que a nivel global estos ministerios de educación o la industria de educación deba comenzar a incluir para desde ese nivel comenzarle a inculcar de pronto a esa juventud, a esa niñez, el uso ideal, correcto de esto? Porque había una lámina donde mencionabas lo que piensan cada uno de los creadores de esta inteligencia artificial y cada uno de los pensamientos suenan muy apocalípticos, ¿no? Sí, total. Entonces, para que no suene así realmente, ¿qué consideras que se debe incluir o que se deba realizar? Sí. Para que poco a poco, no va a ser de hoy para mañana, pero desde la niñez, desde esa base de educación, se vea que la IA va a ser clave para todos en el uso, ¿vale? Total, total. Muy buena pregunta, y esta pregunta siempre me la hacen incluso en clase. Profe, ¿para qué entonces estoy estudiando? Me han dicho los estudiantes universitarios. ¿Para qué yo estudio si una IA va a hacer lo mismo que yo hago? Y volvemos, ¿no? Aquí hay un tema importante que hay que entender. Tenemos que desarrollar al humano desde el punto de vista cognitivo, ¿ok? Y eso es intrínsecamente humano, no es sustituible. No hay una computadora que pueda tener ese desarrollo que nosotros tenemos desde niños. Bien, te pongo el caso para que lo veas más fácil. En Dinamarca, Noruega, estos países escandinavos que ellos viven en otro planeta, se dieron cuenta, ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que los niños de 5 a 6 años están dejando de pensar. Pones la tablet y ellos entienden con la tablet. Pero le quitas la tablet y le dices escribe la A, no sabe escribir la A. Está pasando. De hecho, aquí nosotros tenemos un cliente que es un kinder y nos pasa, siempre ponemos el ejemplo, porque un niño de 5 años es capaz de leer porque toma la decisión de leer. Pero cuando le dices escríbelo, no quiero. ¿Para qué lo escribir? Eso lo puede escribir la IA. Un niño de 5 años. Entonces aquí tiene que haber una política, no solamente de Estado, en todos los países del mundo, sino que también un tema de cambio de paradigma. Entender que tenemos que cambiar la forma de pensar. En la medida que cambiemos de pensar y vemos que, obviamente, es una tecnología que nos va a ayudar a mejorar como raza, a evolucionar, porque nos va a dar más tiempo para pensar, que es lo que hemos dejado de hacer, la cosa va a funcionar. Pero fíjese todos los peligros que hay en el camino, porque entonces tenemos niños copiando y pegando. Tenemos niños que llegan a bachillerato y no saben escribir. Tenemos niños que están entrando a la universidad y no saben sumar. Está pasando en los países latinoamericanos. En el caso venezolano, que es el que yo conozco de primera mano, pasa y es grave. Y ahora está potenciado por una tecnología que ellos sienten que les sustituye el proceso de aprendizaje. Y eso está mal. Entonces tiene que haber una política de Estado que permita, obviamente, mejorar el rendimiento desde la base, desde niños. Como están haciendo, por ejemplo, en China. Ya acaba de comenzar a ocurrir ahorita en septiembre. Van a comenzar a dar clases de inteligencia artificial desde el kinder. ¿Okay? Ya ocurre en Europa, en algunos países, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, etcétera. Y Estados Unidos también está comenzando a implementarlo. Incluso están prohibiendo el uso de los teléfonos en la clase para que el niño tenga,
sentido común, concentración, porque necesita desarrollar esas capacidades cognitivas que le permita comparar y diferenciar lo que nos decía Kay Lee, entre el bien y el mal. Pensamiento crítico. Sin el pensamiento crítico estamos perdidos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿una más? A ver. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Bueno, gracias a todos. Ahí les dejo mis contactos. La agencia de nosotros se llama Agencia Rúbrica. Trabajamos directamente, específicamente con marketing digital y este proceso de evangelización digital desde el punto de vista de creación de contenidos para y con inteligencia artificial, ¿no? Tanto generativa como predictiva.